Ahora sí. Bueno, dados los saludos correspondientes, vamos a darle continuidad a nuestras charlas. Todas siempre van a estar fundamentadas en los principios del karma, desde una visión, decíamos, alquímica. La semana pasada fue interesante porque hablamos un poco sobre la naturaleza de los úteros, la importancia que tienen los úteros para de alguna forma ponerle un orden al desarrollo de la vida humana, al crecimiento de la vida humana. Habíamos dicho de que desde la salida del paraíso, o sea, desde aquella vez que hubo ese hecatombe con el planeta que orbitaba entre Marte y Júpiter, decíamos, bueno, se generó o se dio lugar a la pérdida del centro de gravedad humana, del centro de gravedad permanente, y la psique humana se hizo dispersiva, perdió esa capacidad de tener esa continuidad consciente que daba ese planeta, esa función planetaria, para que las cosas, aquello que se inicia, tenga principio, medio y fin. Nos transformamos en mentes muy dispersas, con poco poder de concentración y fundamentalmente con esa tendencia a atomizar la idea original, ¿no? Por la puerta del sol, decíamos, entra la inspiración, las ideas nuevas que nos permitirían crecer como personas, pero decíamos, bueno, hay toda una fuerza externa, uterina, que le pone cotas al desarrollo de esas ideas que podrían aportar algo nuevo, inclusive al propio espacio uterino. El útero tiene esa fuerza de padronización, esa fuerza de igualación, que hace con que lo nuevo vuelva a ajustarse a lo ya conocido, y así no hay nada nuevo bajo el sol. Todo sigue repitiéndose, la ley de la recurrencia impera en nuestra vida, eso aquello de otra vez sopa. Pero bueno, dijimos la semana pasada que hay una gran sabiduría por detrás de ese condicionamiento que es el propio karma, que es evitar que nosotros como seres humanos nos desenvuelvamos o crezcamos sin esa capacidad de mantener la identidad cohesa en todo el desarrollo. Al haber perdido ese centro de gravedad permanente, esa función que aportaba aquel planeta, todo lo que iniciamos tiende a diversificarse y así, bueno, nuestro propio crecimiento se hace un crecimiento en cantidad, extenso pero no profundo. Entonces, para evitar eso, toda vez que la vida busca la excelencia, ¿no? El impulso germinal que define la vida de toda individualidad, es un impulso que busca la perfección, busca la excelencia, utópica, pero en esa dirección es que se desarrolla todo impulso germinal. Con esa condición de pérdida del centro de gravedad permanente era muy difícil poder crecer sin perder identidad, desarrollando fielmente aquellas ideas que provienen de la promesa de ser de cada uno.
Consecuentemente, la promesa de ser de cada uno difícilmente podría llegar a ser en esa condición de desarrollo. Decíamos que la sabiduría kármica está ahí, está justamente en impedir que eso suceda. Pero existe la alquimia, o sea, la ciencia de la transformación espiritual, de la transformación interna, que nos permitiría igualar a la semilla, ¿no? Que ya tiene como una promesa de ser al propio árbol adentro. Nosotros también, en el alma nuestra, está impresa nuestra promesa de ser, aquello que deberíamos llegar a ser en cada existencia. Decíamos, en la condición kármica eso es muy difícil, pero desarrollándose a través de la propuesta kármica, que es transformar nuestros diálogos competitivos en diálogos que sean de naturaleza trascendente, nos permitiría así trascender los conflictos existenciales que da justamente esa falta de identidad. Y esa trascendencia sí es permitida. El karma nos permite ascender, subir, crecer, cuando es a través de esa transformación. O sea, cuando vamos trascendiendo los conflictos existenciales básicos que vinimos a resolver. Hablamos la semana pasada de que cada útero tiene una naturaleza esencial que lo hace único frente a otros úteros. Los úteros tienen vida hacia adentro y se generan a través de la ley de las afinidades psicológicas. Aquello de que Dios los crea y ellos se juntan. Al establecerse al definirse esa jurisdicción con un límite que sería cada útero, ahí es posible que hacia el interior del útero pueda hasta suceder una transformación, siempre en obediencia a los principios de la alquimia. Porque obviamente al procesarse la ley de las afinidades psicológicas, lo que se van a juntar dentro de cada útero serán opuestos complementarios en su gran mayoría, y esto permitiría o pondría, digamos, a disposición de cada uno la posibilidad de establecer un diálogo con su propia, digamos, con el eco de su propia historia, y así poder trascender los conflictos existenciales que kármicamente cada uno vino a resolver o a trascender. En eso versa la transformación interior, en ir trascendiendo los conflictos existenciales básicos que venimos arrastrando desde vidas pasadas, por aquello de que tenemos las respuestas antes que las preguntas. Entonces siempre damos la misma respuesta ante la misma pregunta. Por eso que no nos podemos transformar nunca, no podemos trascender los conflictos existenciales porque nunca respondemos nada nuevo o pensamos o sentimos nada nuevo. Sí, nos hacemos fuertes en esa autoafirmación que implica yo tengo la verdad. Habíamos dicho, tal vez en unas 2 charlas atrás o 3, habíamos hablado de qué sucede dentro del vientre materno, que ahí hay toda una preparación de 9 meses que nos prepara a la vida que vendrá después del parto, en la que había un diálogo directo entre los padres de carne y hueso que están fuera del vientre materno y la unidad en formación o en crecimiento que representa el alma encarnante.
Es muy interesante ver ese desarrollo intrauterino, porque ahí vemos cómo el impulso germinal se va ordenando a partir del caos. Todo caos es único e intransferible. Existen tantos caos como individualidades. La individualidad es ya el producto final de un caos. Todo caos tiene un orden implícito, que es la promesa de ser que tiene que llegar a ser. Es como si tenemos un gran rompecabezas, lo desparramamos sobre una mesa, ahí tendremos un caos. No identificaremos nada reconocible, apenas un caos de pedacitos ahí. Pero si empezamos a juntar pieza con pieza dialécticamente, de repente empieza a aparecer formas reconocibles y el orden implícito empieza a hacerse visible también, empieza a hacerse perceptible. Y ahí empieza a aparecer la forma que estaba como una promesa en el caos. Eso sucede dentro del vientre materno. Al unirse el óvulo con el espermatozoide, es el momento sagrado, es el momento donde Dios se hace presente. El milagro de la propia creación. Ahí cuando se une el óvulo con el espermatozoide, empieza un proceso que podríamos hasta a veces compararlo un poco con el famoso Big Bang, ¿no? Ese inicio del cosmos que plantea la ciencia como teoría. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, empieza una división celular que avanza en forma exponencial muy rápida, primero en 2, en 4, en 8, en 16, y así rápidamente se va aumentando el número de divisiones. Eso sucede durante la primera lunación dentro del vientre materno. Hasta un momento en que esa división celular para. Según viejos tratados esotéricos, dicen que es el momento en que se iguala lo infinitamente grande con lo infinitamente pequeño. Que el número de divisiones al que se llegó iguala al número de estrellas de la galaxia. Ahí lo infinitamente grande se iguala con lo infinitamente pequeño. El macrocosmos con el microcosmos. Esa primera lunación establece el caos original. Ahí está toda la sustancia, está lo necesario para que la promesa de ser empiece a ser. Esa primera lunación se corresponde con la influencia de Neptuno. Es la lunación de Neptuno, se hace sobre la influencia de Neptuno. La primera lunación que contiene a la concepción. La otra lunación que le sigue, ya ahí es donde termina ese crecimiento exponencial de la división, y empieza la otra lunación que se corresponde con el ciclo de Urano, el rayo de Urano. Esa lunación tiene que ver con el ordenamiento bipolar. Ahí se empieza a dar la ley de las afinidades psicológicas. Ahí empieza a funcionar ya en lo infinitamente pequeño
aquello de que Dios los crea y ellos se juntan. Y se empiezan a generar como pequeñas islas, diferenciadas las unas de las otras, como úteros que tienen vida hacia el interior. Esas pequeñas islas, ya ordenadas bipolarmente, con un núcleo central y materia gravitando a su alrededor, esos úteros serán después los futuros órganos. Eso se da sobre la lunación, ese ordenamiento se da durante la lunación de Urano. Terminada la lunación, finaliza el ciclo lunar, comienza otro ciclo lunar que se corresponde con el rayo de Saturno. Y ahí se establecen durante esa lunación los límites de cada uno de estas islas celulares. Se empieza a cumplir aquella máxima de que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. Empieza a establecerse el principio de la belleza platónica, donde cada cosa ocupa su debido lugar sin interferir en el lugar del otro. En la lunación que sigue, estábamos en la lunación de Saturno, la próxima lunación es la lunación de Júpiter, la fuerza del crecimiento. Ahí todo lo que ya está debidamente encapsulado en sus límites empieza como unidad a crecer todo. Hay un aumento del tamaño rápido. Es ahí cuando la fuerza de Júpiter, la fuerza de la expansión, se hace sentir en ese desarrollo intrauterino. También toda lunación tiene principio, medio y fin. Terminada esa lunación de Júpiter, empieza la lunación de Marte. Y ahí ya esa identidad, esa individualidad, casi ya individualidad, empieza a tener sus movimientos. Marte es justamente la fuerza que propone la actividad, el movimiento, el desplazamiento. Entonces ahí empiezan las pataditas, empiezan los movimientos perceptibles de esa unidad o de esa alma en formación, en crecimiento. Terminada la lunación de Marte, ya podemos empezar a hablar de una identidad clara, única e intransferible cuando comienza el ciclo o la lunación del Sol. Aquí, el feto en formación, en crecimiento, mejor dicho, se independiza del útero materno. Hasta ese momento, esa individualidad en formación dependía de los ritmos maternos, del corazón materno, de todo. Funcionaba según los ritmos maternos. Era sustentado por la vida materna. Cuando se da la sexta lunación, la lunación del Sol, el corazoncito empieza a batir por sí mismo, a tener su propio ritmo particular, con lo que gana su libertad, con lo que gana su independencia y su individualidad, ya separada de lo plural.
Es en ese momento que se conecta a los demás soles del universo. Empieza a funcionar el sol nous, el átomo nous, en ese corazoncito, en sintonía con la unidad múltiple, cosa que ya habíamos hablado en algún momento, ya nos habíamos referido a esa, hicimos aquella comparación con las mamuscas, ¿no? Decía que la unidad tiene un sol central y materia cósmica que gravita a su alrededor. Eso sucede con nuestra galaxia, que tiene el sol Sirio como sol central. Después nuestro sistema solar tiene al sol que conocemos, que vemos, y toda la planetósfera que gira a su alrededor. Nuestro planeta tiene al sol Agasti como centro ígneo del planeta, con todo lo que gravita a su alrededor. Y ahora estamos ahí, encima de ese planeta, nosotros, los microcosmos, con un sol central justamente que es ese átomo nous, que entró a actuar por primera vez, a funcionar como algo autónomo, por primera vez, cuando se da la sexta lunación dentro del vientre materno. Allí nos integramos a la unidad múltiple de los soles. Ese es un paso vital, fundamental. Ahí ya somos una identidad clara. Terminada esa lunación del Sol, se sigue la lunación de Venus, donde ya a toda esa unidad claramente definida se le suma durante esa lunación el recuerdo de viejas experiencias afectivas que forman parte de la historia individual, de esa unidad de información que viene transitando a través de las sucesivas reencarnaciones, un largo camino desde el origen de los tiempos. Esa lunación de Venus hace posible que toda la experiencia empiece a sentirse en forma discriminativa, o sea, ya discriminando lo agradable de lo desagradable, lo que gusta de lo que no gusta, ya empieza a tener sentido dentro de una individualidad que está próxima a un gran paso en 2 lunaciones más, ¿no? Se sigue la lunación de Mercurio, donde se empieza, esa individualidad empieza a tener una cierta autoridad interior para poner orden según su naturaleza esencial, según el ciclo de su historia, según el curso de su historia, empieza a ordenar su propio orden interior, como lo sabe hacer Mercurio. Terminada esa lunación de Mercurio, viene la última, que es la lunación de la Luna, prácticamente, que es una etapa intermedia entre lo de afuera y lo de adentro. En esa lunación de la Luna ya la criatura tiene contactos sensoriales con lo que está más allá del vientre materno. Ya empieza a vincularse de alguna forma a los eventos que le están esperando del lado de afuera. Si ustedes observan la órbita lunar, es bien eso, une lo interno con lo externo. O sea,
La órbita de la Luna, que gira alrededor de la Tierra, si ustedes tienen un poquito de imaginación y pueden ver la órbita de la Tierra, el planeta, y ver la Luna girando alrededor de la Tierra, verán que media parte del ciclo de la órbita lunar la hace dentro de la órbita terrestre y la otra mitad fuera de la órbita terrestre. Eso está un poco metafórico, pero responde un poco también a aquella cuestión de que está con un pie adentro y un pie afuera, ¿no? O sea, ya generando la instancia del parto. Y es todo lo que sucede dentro del vientre materno, casi nada. Es una maravilla, es el milagro de la vida, es Dios en acción, es el comprender el impulso germinal en desarrollo. Desde el caos hasta la concretización del orden implícito en el caos, o sea, la promesa de ser presente ya en el caos. Sobre estas cosas hay que meditar mucho para poder revalorizar un poco la vida. Vivimos una época donde las cosas parecen pasar rápido y no se nos da tiempo a sentirlas en su profundidad. Vivimos haciendo zapping en todo. Y eso nos impide a veces, o a veces dejamos de sentir el milagro que está sucediendo dentro y fuera de nosotros, de instante en instante. Y dejar de sentir eso es una pérdida enorme para la humanidad. Solo cuando empezamos a valorar la vida, porque comprendemos lo infinitamente trascendente que es, ahí empezamos a darle sentido a nuestra propia vida particular. Ahí es que puede haber una reingeniería de nuestra propia escala de valores. Ya podemos empezar a discriminar diferente lo esencial de lo que no lo es, lo superfluo de lo que es esencial. Y ahí vamos a poder ver y comprender cómo a veces generamos tempestades en un vaso de agua cuando hacemos trascendente lo que no lo es. Un poco el sentido de estas charlas apunta por ahí. Un poco invitarlos a que juntos podamos rever estos principios dentro de nosotros. El karma, ese vamos de vuelta, que implica la reencarnación, es una invitación a buscar la excelencia de la vida, a descubrirla, redescubrirla, porque ya estuvimos en el paraíso. Y nos fuimos alejando cada vez más, hasta el momento presente. Pienso que este es un buen camino de regreso a casa. Empezar a tomar conciencia, despertar a que somos un milagro, todos y cada uno de nosotros.
El poder evaluar ese milagro en su justa medida, tal vez nos haga un poco más humanos y nos permita comprender que hay muy poca diferencia entre el encumbrado y el que no lo es. Ante ese milagro que ocurre en el más insignificante de los seres humanos y en el más encumbrado, ante ese milagro presente en los dos, cualquier diferenciación que se haga es absurda. Y mucho peor, mucho más absurda si se habla de mejor o de peor. ¿Quién es mejor, quién es peor? Es bueno pensar y reflexionar un poco sobre estas cosas. Bueno, miren, aquí ya ha salido un cartelito de vuelta. Como es habitual, yo les abriría aquí un espacio para que me pregunten alguna cosa o quieran aportar algo o quieran negar algo. O sea, absoluta libertad para que expresen lo que quieran, ¿eh? Yo les doy voz porque se les había sacado el micrófono y ahí estarían. El que quiera preguntar algo, expresar algo, soy todo oído. Nada. Bueno. Bueno, está bien. El silencio también es bueno. El silencio yo lo interpreto como una especie de respeto hacia el tema, ¿no? Una especie de darle un sentido bastante trascendente, porque lo que estoy hablando es algo bastante trascendente, no porque lo diga yo, sino porque el asunto es trascendente en sí mismo. Yo tengo mis limitaciones para expresarlo, pero no estoy inventando la pólvora, nada de lo que dije lo inventé yo. Julieta, estás diciendo algo, pero no tenés voz. Nada, que nos dejaste mudos, que por lo menos para mí es mucha información que la tengo que procesar, tal vez, ¿no? Sí. No sé si podría ahora preguntarte algo coherente. Bueno. A mí me gustó el final de tu clase anterior donde nos dijiste eso de que me dejó haciendo ruido, de que uno puede tener pequeños despertares cotidianos que para vivir tranquilo, que no llaman la atención y que no generan conflicto, y que eso me quedó como súper, me gustó escucharlo. Sí, bueno, está bien. Bueno, yo los invito a que entren en mi Facebook, ¿no? Porque estas mismas charlas las estoy subiendo, así que los que no hayan escuchado las anteriores pueden entrar, ahí están. Esta misma después la subo, mañana la voy a subir a esta. Así que la pueden escuchar de vuelta, porque siempre es bueno volver a escuchar estos temas, porque siempre hay algo que quedó en el tintero, siempre hay algo que no se lo entendió o se lo entendió diferente. Así funciona. Bueno, gente, muy bien. Les agradezco la audiencia y la paciencia y nos veremos el próximo martes, entonces. Salute. Hasta el martes. Hasta el martes. Chao, chao. Gracias. No, de nada. Chao.